¿Alguna vez te tentaste con algo? Por lo general, ¿con qué nos tentamos? Con la comida, ¿no? Con algo. Me tenté y se trae un kilo de masa y se la come toda, ¿no? El error de tentación. Me tenté, ¿no? ¿Y qué significa eso? Me tenté. Me dejé llevar. Un impulso. No lo medité, no lo pensé, actué. ¿Y saben qué es lo que nos diferencia de los animales? El ser racional, ¿sabes? El ser equilibrado. El animal come en cualquier lugar, como puede, donde sea. Nosotros debemos tener un lugar, un espacio, bueno, por lo general es así, ¿no? Y no cualquier cosa, sino que tenemos que comer algo que nos satisfaga, pero que también nos nutra. Esa es la diferencia entre el ser animal y el ser racional. Ahora, el animal vive por impulso, por reacciones. El hombre tendría que vivir de otra manera, porque tiene la posibilidad racional. ¿Y qué pensamos si pensamos en un creyente que además de ser racional tiene el Espíritu Santo? Tendría que ser excelente ese equilibrio, ¿no? Y para ello nosotros vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Santiago, capítulo 1. Estamos estudiando Santiago. Comenzamos la semana pasada, estuvimos estudiando acerca de las pruebas. Dijimos que vamos a tener pruebas si queremos crecer espiritualmente, si queremos madurar espiritualmente, vamos a tener pruebas, ¿sí? ¿Cuántos tuvimos pruebas esta semana? Bien, ¿maduramos un poco? ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer en medio de la prueba? ¿Qué teníamos que hacer en medio de la prueba? Orar. ¿Para qué? Para pedir sabiduría. No pidas entender la prueba. Pedir sabiduría para saber conducirte en medio de ella. Cuando estamos en prueba, hermanos, tenemos que orar para pedir sabiduría. Y Dios, que es la fuente de sabiduría, dice que nos da abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa eso? ¿Que le puedo pedir todo el tiempo? Sí. ¿Todos los días? Sí. Nunca Dios me va a decir, bueno, ya está, ¿cuánto más querés? ¿No? ¿O ya te di ayer? No, es todos los días, todo el tiempo. Por eso también la Biblia, hermanos, nos dice, ves la fe, orando en todo tiempo, orando sin cesar. La oración tiene que ser para nosotros como el aire que respiramos. Ustedes quedamos en el grupo de discipulado la importancia de vivir Gálatas 2:20, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y acá viene lo importante. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. ¿Qué significa eso? Que todo, absolutamente todo lo que vivimos en la carne lo tenemos que vivir en la fe. ¿Qué significa eso? Vas a hacer un emprendimiento, así sea un nuevo trabajo, hacer una comida nueva, hacer un trabajo que no hiciste antes, algo nuevo, ponerlo en oración antes, porque lo vivís en la fe. Todo lo que vivimos es antes en oración. Me entero de una noticia triste, lo primero que hago, oración. Ni doy lugar a la preocupación mental, oración para que sea el Espíritu Santo sosteniendo. Eso es sabiduría de lo alto. Una noticia alegre, lo primero que hago, además de gritar y saltar, oración. Señor, gracias por esto. ¿Se entiende el concepto de la oración? En todo tiempo, en todo momento, en todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe es lo que me invita a mí, me empuja a orar y a creer lo que oro. Como decía Santiago, oremos sin dudar nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Santiago 1, versículo 12 comienza con un bienaventurado. Los salmos comienzan así, ¿no? Salmo 1 de hecho comienza así. Bienaventurado el varón que no anduvo. Bien. Sí, bien. Empieza con bienaventurado, perfecto. Después hay que irlo acomodando, pero bien. Salmo 1 comienza de esa manera. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, alegre, dichoso el hombre, ¿no? El hombre. Ahora, así como encontramos en Santiago capítulo 1 acerca de las pruebas, acá encontramos en este pasaje del versículo 12 al 18 las tentaciones.
Capítulo 1, versículo 1 al 12, pruebas. Capítulo 1, versículo 12 al 18, tentaciones. Dijimos que no toda prueba es una tentación, pero sí toda tentación es una prueba. Ese concepto tiene que estar muy claro. Toda prueba no es una tentación, pero toda tentación es una prueba. Bien, dijimos qué significa tentación. Bueno, tentación significa poner a prueba algo. Tentación significa incitar a algo. Tentación tiene que ver con eso de ser probados en algo. Ahora, bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? Dice, el hombre que soporta la tentación. ¿Saben que en estos dos versículos se menciona tentación un montón de veces? Versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, tipo de tentación. Versículo 13. Si alguno es tentado, no diga que es tentado. Fíjense cuántas veces aparece tentación del 12 al 14. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, versículo 14, sino que cada uno es tentado. ¿Cuántas veces aparece esa palabra en estos dos versículos? 7, 20, bien. 6, depende de la versión o la traducción del uno, ¿sí? Excepto que no se va a contar, pero bueno, ya es otro tema. Vamos, volvamos al pasaje. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Se acuerdan que en el versículo, en el pasaje anterior, leíamos acerca del rico y el pobre, ¿no? El rico y el pobre. El pobre en su humildad y el rico en la exaltación, pero siempre teniendo en cuenta esas clases sociales y un Dios sobre todo. En este caso habla del hombre general. Acá habla de todo hombre. No hay edades. Puede ser niño, puede ser anciano, puede ser soltero, puede ser casado. Habla de todos los estados sociales, de todos los estados civiles. Habla de formaciones académicas. Puede ser un doctor, puede ser una persona que no ha estudiado. Habla a todos los niveles, a todas las edades, en todos los lugares. Absolutamente todos estamos expuestos a las tentaciones. Por eso dice el hombre que soporta la tentación. ¿Está bien? ¿Por qué es bienaventurado? Y ahí inmediatamente dice el por qué, ¿no? ¿Por qué es bienaventurado? ¿Qué dice su Biblia ahí? Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Ah, sí, ¿por qué? Vieron que la Biblia responde, la Biblia es increíble. ¿Por qué es bienaventurado? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Fíjense un detalle importantísimo. El pasaje anterior hablaba de las pruebas, pero no tenía recompensa la prueba. Lo que tenía era el resultado de que la prueba produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. Y la paciencia generaba también esa estabilidad, crecimiento y madurez espiritual. En este caso, la tentación tiene una recompensa para el que la soporta. Fíjate que con respecto a las pruebas no dice, bienaventurado el que soporta la prueba porque va a tener una recompensa. No dice eso. La recompensa va a ser el crecimiento espiritual mismo de la persona, del Hijo de Dios. En este caso, las tentaciones tienen una recompensa. Y esa recompensa es nada más ni nada menos que la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que lo aman, o sea que hay recompensas. La prueba decía que produce paciencia, la paciencia madurez espiritual, pero ahora encontramos una recompensa, la corona de vida. Y la Biblia menciona otras coronas también. Además de la corona de vida, está la corona incorruptible, está la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria y la de regocijo. Son 5 coronas que menciona la Biblia. En este caso menciona una de ellas, la corona de vida. ¿Para quién es? Para los que lo aman, ¿sí? Por el amor a Dios. Bien, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Este es un
un tema que se define muchas veces como que, bueno, Dios me puso en esta situación. No, Dios es el soberano y bueno, me puso acá, en estas masas finas. Gracias, Señor, por tu prueba. No, ahora te voy a explicar una cuestión, dice acá, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios. Todos los hombres somos tentados, siempre. Todos, hombres, y refiero a hombres como toda la raza humana, niños, jóvenes, adultos, ancianos, somos tentados, todos, siempre. ¿Un anciano puede ser tentado? Sí. ¿Un niño puede ser tentado? ¿Un joven? ¿Un adulto? No se eximen edades, no se eximen clases sociales, no se eximen calidad académica. Todos, absolutamente todo hombre va a ser tentado siempre. Todos los hombres. Ser tentado no es pecado. Acceder a la tentación sí es pecado. Ser tentado no es pecado, pero acceder a la tentación, eso sí es pecado. Ahora, ¿saben qué? Ser tentado es parte prácticamente de la dinámica misma de la tierra. Es prácticamente una dinámica misma terrenal, mundanal, nuestra, social. Dios es un Dios de bien. Dios no es un Dios de mal. El propósito que Dios pone en las pruebas es hacernos mejores. El propósito de las pruebas que Dios pone en nuestras vidas es para hacernos mejores hijos de Dios. El resultado o el propósito de las tentaciones es hacernos peores. El resultado de las pruebas que Dios pone en nuestras vidas es para hacernos mejores hijos de Dios. El resultado de acceder a la tentación nos va a hacer peores. Ahí tenemos una gran diferencia. Dice, ¿sabe por qué no podemos decir que esa tentación viene de parte de Dios? Porque es una tentación y no es una prueba. ¿Cómo saber si es una prueba o es una tentación? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo saber si es una prueba o una tentación? Ahora lo vamos a encontrar. Sigue diciendo el versículo 13, porque Dios no puede ser tentado ¿por quién? ¿Por quién? Por el mal. Ni Él tienta a nadie. Hubo un primer Adán en el huerto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Adán y Eva. Y resulta que Eva vio que era muy bueno el fruto y agarró y codició y comió. Pecó Adán. ¿Fueron tentados? ¿Accedieron a la tentación? ¿Y el resultado? Acá lo tenemos. Fíjate cuánto tiempo transcurrió y el resultado acá lo tenemos. Eso nos da un principio válido también con respecto a que todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado tiene su consecuencia. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Jesús fue el segundo Adán. ¿Fue tentado? ¿Dónde? En el desierto. ¿Accedió a la tentación? No. ¿Por qué? Porque era Dios. Es fácil y está buena. ¿Por qué? ¿Por qué no accedió a la tentación? ¿Por qué no accedió a la tentación? ¿Se acuerdan del relato o lo buscamos? Ahí está. Porque conocía la escritura, porque usó la palabra, porque vez tras vez de esas tentaciones que el diablo le hacía a Jesús, Jesús le decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo vencer la tentación? Conociendo la palabra. ¿Cómo voy a conocer la palabra? Leyéndola, estudiándola. ¿Cuánto tiempo paso yo en el día estudiando la palabra? No responda. ¿Cuánto tiempo paso yo instagrameando en el día? Y a veces uno puede decir, bueno, hay versículos bíblicos. No lo quiero. La palabra, hermano, te va a dar la fortaleza y la respuesta necesaria, la valentía y convicción espiritual para enfrentar toda tentación, y te vas a dar cuenta igual por la capacidad y madurez espiritual cuando estás frente a una tentación o estás frente a una prueba.
Y vamos a desarrollarlo ahora. Porque tenemos mucho para desarrollar y poco tiempo. Bueno, igual no pasa nada, nos quedamos hasta la luna, ¿no? Bien. Dice, el primer Adán fue tentado, accedió. ¿Dónde fue tentado? En el huerto. Aparentemente era un lugar espectacular. Jesús, ¿dónde fue tentado? En el desierto. ¿Te imaginas el desierto? Y ahí tenemos un principio. Puede que vos estés en el mejor lugar, en el paraíso de la vida, y puedes tener tentación. Puede que vos estés aún en el desierto de la vida, horrible, y tengas tentación. Y ahí te da otro principio. Además de las edades, de las capacidades académicas y de todo lo que tenga que ver con la vida misma del hombre, el lugar en donde te encuentres también puede ser un lugar donde tengas tentación. Llámese tu casa, el trabajo, la iglesia, la calle, ¿está bien? El principio es que Dios te va a tentar en todo momento. Estés en el huerto de la vida o en el desierto de la vida, en todo momento, en todo lugar, vamos a ser tentados. Versículo 14. Dice, el 13 dice, no, Dios no te va a dar la tentación. Entonces no diga que Dios te puso esta tentación encima, o al lado tuyo, enfrente tuyo. No, es una cuestión nuestra. Y fíjense que, para mí, superlativamente, el versículo 14, ¿qué dice? Eso es porque el diablo mete su trabajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? No le eches la culpa al diablo. No es que está defendiendo al diablo, es una gente que está trabajando tras telones, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Dios no te tienta, no lo menciona el enemigo de Dios, sino dice, ojo, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo mismo, dice, es tentado cuando de su propia pasión. ¿Qué pasa? Soy atraído y seducido por mi propia pasión, carnalidad, concupiscencia. Ahora entonces estoy en una complicación, porque si la tentación es algo mío, ¿quién lo tiene que resolver? ¿El pastor? Es que no hay muchos estudios bíblicos a la semana en la iglesia. Es que no hay reuniones de esto, reuniones de lo otro. ¿Quién tiene que resolver eso? Yo tengo que resolver eso y estar atento a eso. Fíjense que superlativamente te manifiesta el corazón del hombre. Dice, sino que cada uno es tentado de manera personal, particular, única, íntima. Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Me imagino esos dibujitos animados cuando alguien quiere atraer a alguien y le hace una comida rica, se siente la loma, ¿no? Le dibujita el bajo y va colgado de la nariz así. Van seducidos, atraídos. ¿Sabes que la tentación es así? La tentación es así. Ahora, el autor no menciona el enemigo de Dios acá. No, pone de manifiesto nuestro corazón. Entonces, revela el corazón del hombre. Y tentación para nosotros es esa prueba, ese sondeo que el enemigo y mi propia carne va a experimentar. Me va a poner a prueba mi propia carne, mi propio dominio propio se va a poner de manifiesto también ahí. El dominio propio tiene que ver con mi relación con Dios. Ahora, ¿saben quién habla acerca de esto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Pero nos vamos a centrar en el 16. Mirá, si no lo tenés marcado, marcalo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 y el versículo 16. Vamos a prestar atención. Encontramos, dice su palabra, no
¿No améis? ¿A qué cosa? Al mundo. ¿Qué es el mundo? Vamos a ver qué es el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ojo y atento. ¿Por qué? Porque muchas veces se usa el término religioso como mundano. Eso es del mundo. Pero no sabemos qué es eso. ¿Entiendes? La música mundana, la música del mundo. Ninguna música es mundana ni del mundo. Toda la música fue creada por Dios. Que el diablo lo use para su beneficio es otra historia. Pero no podemos atribuirle invención al mundo y tampoco a Satanás. El creador es Dios. Entonces todo lo que sucede en el mundo, el enemigo lo puede usar para su propio beneficio, pero el diablo no creó nada. No creó música, no creó mundo, no creó nada. El diablo se aprovecha de la creación de Dios. No podemos ponerlo en el mismo nivel a Dios que al diablo, nunca. Cuando hablas de Dios, hablas acá. Cuando hablas del diablo, hablas acá y más abajo también. La verdad está acá arriba, la mentira está acá. Nunca podemos equiparar verdad y mentira, Dios y enemigo, porque no es lo mismo. Cuando hablas de Dios, hablas del Altísimo. Cuando hablas del enemigo, hablas del que está derrotado. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bien. ¿Qué son las cosas? Todavía no lo sabemos. ¿Está bien? Según amor al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, la parte más importante que vamos a desarrollar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia me dice no ames al mundo, David? No ames las cosas que están en el mundo, David. Si anhelas algo del mundo, el amor del Padre no está en él, David. Y yo digo, ¿por qué? ¿Y qué me dice la Biblia? ¿Alguien que lo quiera leer? Bien, ¿por qué? Y ahí me dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nos provienen del Padre. Ahora, ¿se acuerdan cuando comenzamos que le dije, ¿qué te hace falta? Una cosa que te haga falta. No lo digan. ¿Alguien pensó algo material, por ejemplo? ¿Alguien con que no se ríe que uno mueve la cabeza? ¿No? ¿Alguien pensó algo físico tal vez? Bueno, volvamos. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne en primer lugar, en segundo lugar los deseos de los ojos y en tercer lugar la vanagloria de la vida, no vienen del Padre sino del mundo. ¿Y saben qué? Un detalle. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Amén. Amén. Permanece para siempre. Amén. ¿Cuántas personas conocés que estuvieron en la palabra, que estuvieron en la vida cristiana y hoy no están en los caminos del Señor? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre en los caminos del Señor. ¿Creéis en eso? Amén. Yo lo creo. En primer lugar, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? Es poco el tiempo, así que voy a ir avanzando más rápido. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Por qué me mirás? Glotonería, deseos de la carne. No querer trabajar, haraganes, vago, deseos de la carne. ¿Qué más? El sexo, la lujuria, la lascivia, son deseos de la carne. La violencia es un deseo de la carne. ¿Cuántas veces encontrás familias destruidas por violencia? El alcohol es un deseo de la carne, las drogas es un deseo de la carne. Las pasiones desordenadas
son deseos de la carne y todo lo que implique mi cuerpo, la satisfacción del cuerpo. Son los deseos de la carne. ¿Está bien? Eso no viene de Dios. Eso viene del mundo. Y el mundo pasa, y su deseo también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Pongámosle nombre. Lo que vemos, bien, pero ¿qué? Lo que vemos, ¿qué pasa con lo que vemos? Lo queremos. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Codicia. Codiciar lo que tiene el otro. Codiciar lo que es el otro. El deseo de los ojos. Dice la Biblia en el huerto de Edén que era bueno codiciarle a los otros y tomó. ¿Está bien? ¿Qué más? Son los deseos de los ojos. ¿Te gustaría llegar a fin de mes y que tu sueldo esté en una mesa así, hicieran un montón de tocos así de dinero, de billetes, y en moneda extranjera? Entonces, deseos de los ojos, las posesiones son los deseos de los ojos. Te basta ver a una persona que se compra un auto nuevo, 0 kilómetros, y ¿qué hace? No deja de mirarlo, de observarlo, no de una rueda, abajo, arriba. Se le hace algo a la boca viendo eso nuevo. Son los deseos de los ojos. ¿Está mal tener un auto? No, no está mal. Pero bueno, pero que eso no me empuje a mí a vivir por eso. Porque cuando algo le pasa al auto, perdí mi vida. ¿Me entiendes? Lo que tengo son los deseos de los ojos. Yo lo que pude juntar, lo que pude almacenar, lo que pude tener, decimos, los deseos de los ojos. ¿No? En tercer lugar, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? ¿Qué es vanagloria? Primero. Gloria vana, bien. Hueca, la gloria hueca, bien. Pero ¿qué sería esa gloria hueca, la vanagloria de la vida? ¿Qué sería? Ahí está. Ahí está, el poder. La vanagloria de la vida es querer tener poder, querer ser importante, querer ser el que manda, querer tener las órdenes. Esa es la vanagloria de la vida, ser alguien. Tiene que ver con el ser. Yo no me conformo con ser peor, quiero ser el rey. ¿Entiendes? Y eso está alojado en el corazón y ahora lo vamos a ver por qué. Jesucristo dice que no estimó ser Dios para sujetarse a ser Dios, sino que dice que no, vivió como hombre, vivió como peor siendo rey, por amor al resto. Tenemos los deseos de la carne que tienen que ver con el hacer con el cuerpo. Los deseos de la carne tienen que ver con el hacer con el cuerpo. Todo lo que yo hago con el cuerpo tiene que ver con los deseos de la carne. ¡Qué rica torta! Como toda la torta. ¡Qué rico asado! Acá decimos todo, como todo el asado. Entonces, ¿qué me hace mal? Pero igual. ¿Saben qué? La Biblia dice el ejercicio corporal, a ver si un poco aprovecha. ¿Sí? Hay personas que se escudan en eso para no cuidar su cuerpo. Dice, el ejercicio corporal dice la Biblia, para poco aprovecha, mejor ocupate de la piedad, que tiene más ganancias. Pero les cuento algo. La vida de Caleb, por ejemplo. Caleb, ¿saben quién fue Caleb y Josué? Fueron dos que fueron a recorrer la tierra. Caleb, en el libro de Josué, relata que tenía 85 años cuando le pidió el monte Hebrón a Josué y le dijo, tengo 85 años y tengo la fortaleza de los 40. ¿Por qué le dice eso? Porque su estado físico estaba bien. Eso significa que se cuidó su cuerpo, cuidó su vida
ministerio. Hermanos, mi cuerpo es mi ministerio físico. Tu cuerpo es tu ministerio físico. Yo no me puedo permitir el desgaste prematuro por negligencia. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarlo. No es mío, es de Dios. Ahora, en primer lugar, dijimos que los deseos de los ojos son por el hacer, por el cuerpo. En segundo lugar, los deseos de los ojos tiene que ver con el tener, con lo que tengo, las posesiones, lo que no tengo, tiene que ver con eso. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida tiene que ver con el ser alguien. No ser lo que soy, ser otra cosa. Y a veces el que tiene el pelo oscuro quiere ser rubio, por ejemplo, ¿no? Yo pensé esta semana hacerlo, pero dije no. Es vanagloria de la vida. ¿Se imaginan lo que significa? Pero hay personas que no le importa. Tiene que ver con la vanagloria de la vida, querer ser lo que no soy. Y así sucede muchas veces. Muchas veces el enemigo pone incomodidad en lo que somos, para estar conformes con lo que Dios hizo a nosotros. Ahora, seguimos con el pasaje de Santiago. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y es seducido. ¿Saben que usa acá el término atraído? Como el arte de la caza. Como el arte de la caza, cuando los cazadores salen a cazar, hacen salir a las presas de su escondite. A los pájaros con silbido, a otros animales con otro ruido. Pero hacen salir de su escondite a las presas. Y cuando el animalito está afuera, es cazado. Lo mismo pasa con la tentación. Usa esa capacidad del arte de la caza. Nuestra carne ya tiene la necesidad de eso que estamos viendo como una tentación y encima el enemigo prepara todo el terreno. Salimos de la protección de Dios, Salmo 91. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Pero si vos te vas del abrigo del Altísimo, hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar, se devora. Es atraído, tiene que ver con el arte de la caza. Hacerte salir del escondite de la protección de Dios para casarte y quedar expuesto, arrastrado, atraído y destruido. En segundo lugar, dice que también es seducido el arte de la pesca. El arte de la pesca es usar un señuelo, un cebo, para que el pescadito crea que es lo que está buscando. ¿Y qué hace el pescadito? El pez, antes de ser pescado, es pez. Muerde, queda enganchado. Lo mismo hace la tentación. Es un señuelo. Mirá qué lindo, qué lindos colores, mirá qué satisfacción que me va a dar esto. Qué lindo, acepto, agarro, muerdo, enganchado, es arrastrado y es expuesto y es fuera de juego. Entonces, versículo 15, la pasión, después de que ha concebido, fíjense la figura que usa acá, el embarazo. Dice entonces la pasión, ese placer, ese prestigio, ese poder, esa gratificación social, eso que nunca va a ser espiritual. Nunca va a ser espiritual. Nunca la tentación va a ser espiritual. Ay, me tenté a ser pastor. Ay, me tenté a orar. No decís eso. Me tenté y oré. Me tenté y me puse a leer la Biblia. No, nunca la tentación va a ser espiritual, hermanos. Nunca va a ser espiritual. Hermanos, ¿cómo sé si es una prueba o es una tentación? Nunca la tentación es espiritual. Y si vos por eso que estás siendo tentado, me lo dijo un compañero del seminario una vez, dice, si vos por lo que estás pensando hacer, tenés la libertad de pararte frente a la iglesia y decirle, hermano, le pido oración porque estoy pensando hacer esto, y es bueno hacerlo. Si no te animás a hacer eso porque no es bueno, entonces no lo hagas en la intimidad tampoco. ¿Se entiende el concepto? ¿Vas a hacer algo? ¿Estás pensando hacer algo? Hermanos,
cerré la caja del negocio de trabajo y me sobraron $1000. Estoy pensando en quedármelo. ¿Qué les parece? ¿Les pido oración? No. Ahora dice después que ha concebido, como si fuera un embarazo. Cuando la mujer queda embarazada no se nota enseguida, ¿no? ¿Por qué no se nota enseguida? Porque está gestando, se gestó chiquitito, no se ve. Y así es también la tentación y el pecado. Cuando se gestó de nosotros el pecado, empezó a trabajar. Y después la tentación es mucho más fácil. Después que he concebido, como la concepción de un bebé, no se ve, pero se está gestando. Eso ya está tomando cuerpo ahí, está tomando vida. Da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz. El momento de la concepción no es visible, pero a medida que va creciendo, se va haciendo visible. Y vos te das cuenta de una persona que está embarazada, ¿por qué? Y si no te debe la panza, no sabe que está embarazada. Pero es notorio. Y te cuento algo. Cuando alguien accede a la tentación, también va a ser notorio. También va a ser notorio. El problema es que eso trae una consecuencia. El pecado, siendo consumado, da una muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la carne de Jesús. Nunca la tentación te da vida, te da más bien muerte espiritual. O puede venir a la iglesia igual, y hasta vas a participar de la Santa Cena igual, pero estás muerto espiritualmente, estás accediendo a la tentación permanentemente y te quita el gozo de la vida cristiana. Dice que el pecado como tal trae sus consecuencias lamentables. Dar una muerte, corta la relación de santidad de los hijos para con Dios. Ahora, Dios es santo, santo, santo. Por tal motivo, el adversario buscará por todos los medios que yo no crezca en santidad. Y un elemento fundamental en la vida de todo creyente es querer vivir en santidad. Y querer vivir en santidad significa renunciar a mi carnalidad, renunciar a las tentaciones, decir no a la tentación. No sabés de qué tentación te estoy hablando si la estás viviendo. Decir no a la tentación. Versículo 16, amados míos, no erréis. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La sabiduría de lo alto, ¿se acuerdan? En Santiago 3:17 es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, después es benigna, después llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía y en paz. ¿Hay una parte del mundo que te dé esto? No hay ninguna parte del mundo que te dé todo esto. Ser pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía y paz. Nada del mundo te da esto. El único que te da eso es Dios, el Padre. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? No cambia. Es el mismo Dios que estuvo con Adán, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. ¿Crees eso? Amén, yo lo creo. ¿Conoce todo? Sí. ¿Conoce mi corazón? Sí. ¿Conoce mi pensamiento? Si te cuento algo, también conoce tú. ¿Qué estás pensando ahora? Dios lo sabe. Está expuesto delante de Él. Nada se puede esconder. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Hay una solución a todo esto. Primero buscar a Dios de todo corazón. ¿Para qué? Para que pueda respirar yo esa vida espiritual, pura, pacífica, amable, benigna. Para que en mi hogar se respire ese espíritu del Espíritu Santo, que es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que en mi casa se pueda respirar eso. Yo tengo que tener eso también en mi corazón y en mi pensamiento. ¿Sabe qué dice Romano, perdón, 1 Corintios 10:13? Que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, porque es humana, la tentación es humana, es carnal. Pero fiel es Dios y no nos dejará ser probados más del que podemos resistir. Está hablando de la prueba, no de la tentación. Sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Está hablando de la prueba, no la tentación. A la tentación yo no tengo que soportarla. Yo de la tentación tengo que huir. Tengo que huir de la tentación, no soportarla. Yo no puedo estar frente a una página pornográfica diciendo voy a resistir, voy a resistir. No, yo una página pornográfica tengo que huir. Todo lo que tenga que ver con eso tengo que huir. No voy a estar firme porque Dios me va a hacer firme. Mentira, te quema la cabeza. Ahora, no poder resistir la tentación, porque tenés que resistir es la prueba. De la tentación tenés que huir. ¿Entiende el concepto? Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia ante bien. Todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Y acá viene un versículo importante. Todos son importantes, pero esto es lo que quiero resaltar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, pero no accedió a la tentación. Y nosotros, como hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo,